A ver. Entonces no puede ver las respuestas, entonces no sé si usted sabe algo acerca de ese tema. Black Quiz, pero no, Black Quiz no es de Classroom. La de Classroom se llama, bueno, más bien es la de Google, que tendría que ser Google Forms. ¿Esa es la que él utilizó? No. No, me dijo que así tal cual se llamaba y que aparecía Black Quiz. A ver, vamos a revisar. No es formularios, en Google se llama formularios, pero ahorita vamos a ver, ahorita lo revisamos. No, déjeme terminar de compartirles el archivo, son las 8 y en los 5 minutos Sí, profe, revisamos. gracias. Así mismo le servirá para el desarrollo de sus actividades individuales. A ver, archivo. ¿De qué nivel es profesor su papá? Cuénteme mientras el chisme. Nah. Mi papá trabaja en una escuela de bachillerato. Ah, el bachillerato. Ok. Y está utilizando Google Classroom. A ver, vamos a ver. Ya lo estoy cargando. A ver, ya les compartí un archivito en el tablón. Se llama BD-papás. Es un archivo de Excel que requiero que ustedes, por favor, si van haciendo conmigo la actividad, es decir, si la van siguiendo, lo abran. En su defecto, de todos modos, para la actividad que ya hoy prometo que hoy sí va a quedar lista, porque ya hoy terminamos de trabajar con Word, lo van a requerir para que puedan hacer la combinación de correspondencia. ¿Sale? Buenas noches, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ah, sí, a ver, María Elena, ahora sí vamos a revisar ese tema. Black Quiz, ¿cómo se escribe? Black como negro en inglés. Y luego Quiz es Q de queso, U de unión, I de India, Z de zapato, así se escribe Black Quiz. J Black Quiz, ¿qué tal? Un momento, profe. Sí, porque me aparece algo que no es Answer a few questions and get a number. No, no creo que sea. No la ubico con ese nombre. Dígale a su papá que se una a la clase con nosotros y ahorita revisamos. O le enseñamos a usarlo. Señor, buenas noches. ¿Qué tal? Oiga, ¿se llama así, Black Quiz? Ahorita le confirmo. A ver, dice que es en Classroom. Vamos a ver, Classroom, yo voy a mi Classroom. Ajá, y luego entra una carpeta. A ver, María Elena, ¿será que nos podrás compartir la pantalla y veamos lo de tu papá? Y con gusto le ayudo, no tengo ningún problema en ayudarle. Sí. Compártenos la pantalla y que él intente entrar y ahorita revisamos rapidito. Porque sí, así al aire. Gracias. Blank Quiz con... pues por eso no yo escuché Black. Bueno, más o menos le... No, la puedes compartir como yo la comparto.
que la vea, porque ahí solo veo. Su cuenta, y pues si me salgo de esto, me saca de Google Meet. Ah, claro, es cierto. Bueno, a ver, porque se ve muy chiquito, ¿no? ¿Cómo hago? No, aquí no hay la opción de cambiar diseño. A ver, déjenme ver. Un segundito, nada más. O no sé si le puedo enviar el link de la clase para que se una. No sé si le puedo. Ah, si quieres, mejor. Sí. ¿Te parece, María Elena, si mejor hacemos esto? Mejor doy la clase porque ya son 8:05 y ya está la mayoría de los compañeros. 8:50 que termino la clase, que ya se van a desconectar los demás. Si quieres, nos quedamos tú y yo con tu papá y lo revisamos de una vez al final de la clase, mejor. ¿No? Sí, profe, Mejor, muchísimas gracias. Sí, para que, porque si no, ahorita voy a dedicar con ustedes, se les va a la clase y todos van a estar aquí del chisme, muy cómodos. Y pues no, mejor termino la clase con los demás compañeros y podemos utilizar este mismo chat o ya me pueden agregar a la clase de tu papá y ahorita revisamos el tema, ¿te parece? Sí, profe. Bueno, pues, ¿cómo están los demás? Ya andamos por aquí. Pues nada, vamos a compartirles lo que estamos trabajando. Y no sé si ya se ve, ahora sí, el archivo de Word. Bueno, pues ya voy a conectar mi pantalla el día de hoy. Bueno, no se me había ocurrido más bien mi computadora, pero ahora pues me parece que ya voy a dar las clases acá y no en mi mini comedor. Bueno, los demás me escuchan y ya ven el archivo, creo que sí, ya todos estamos por ahí. Son tan amables de confirmarme. Fija la pantalla. Ya estábamos ahí. Blank quiz. Bueno, ahorita revisamos eso. Bueno, ayer nos quedamos en la pestaña referencias. Estábamos platicando cómo agregar las notas, insertar nota al pie, insertar nota al final. Vimos cómo hacer algunas de ellas, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre una nota al final es que, por ejemplo, la numeración, les decía yo el día de ayer, la numeración que le da a las notas al final es una numeración en números romanos con números con letras individuales, con letras minúsculas, y la numeración que le da por default a las notas al pie siempre va a ser con números arábigos. ¿Cuál es la diferencia? Les decía, pues las notas al pie se utilizan para notas cortas, como por ejemplo ayer hacíamos ahí un pequeño ejemplo, y las notas al final se utilizan para documentos más largos o para contextos más largos que se puedan agregar, ¿sale? Entonces, eso serían las notas al pie. Ahora, por ejemplo, siempre tenemos muchos problemas, y digo siempre tenemos porque me incluyo yo, sobre todo cuando nos piden un trabajo que tenemos que hacer una citación bibliográfica. Cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de citación bibliográfica, siempre nos dicen, debe ser con un formato APA. ¿Sí o no? Les han dicho sus maestros, con formato APA. Y en muchas ocasiones seguramente les han revisado esa bibliografía y les dicen, ay, gracias, ¿quién empezó a grabar? Que ya se me estaba olvidando a mí. Yo, profe. Gracias, María Elena, qué amable. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos hacer la citación o cuando queremos agregar las citas, tenemos a veces problemas si no sabemos cómo agregar adecuadamente la cita. Bueno, como sabemos y como hemos estado trabajando, cuando nosotros vamos modificando el texto que tenemos dentro del procesador, entre las opciones que también tenemos es que nos ayuda a agregar las citas adecuadamente y que la información bibliográfica esté disponible al final. Para eso, también dentro de la pestaña referencias tenemos el grupo citas y bibliografía. El grupo citas y bibliografía, pues ustedes verán que tiene 4 botoncitos, perdón. Insertar cita, que es el más grande. Luego tenemos la opción que dice administrar fuentes, que ya lo voy a abrir un poquito. Bueno, este está vacío. El estilo y bibliografía. Son los 4 elementos que conforman este grupo dentro de esta pestaña.
Vamos a suponer que yo estoy trabajando, yo tengo que hacer una cita y resulta que probablemente estas palabras que yo tengo como una cita destacada las dijo alguien. Y entonces digo, como dice, como comenta, y voy a agregar el nombre de la persona para poder hacer la cita. No es necesario que yo ponga aquí a lo mejor, no sé, Hernández. Como comenta Hernández, y ya saben que muchas veces se pone el año en el que hizo esa apreciación esta persona, se pone entre paréntesis, como comenta Hernández, 2019, y entonces 2 puntos y ya puedo iniciar mi cita. Bueno, esto lo puedo hacer de manera manual, pero también Word me ayuda a hacerlo y a guardar esa información para después construir la bibliografía. Lo puedo hacer a través del botón cita, pestaña referencias, grupo citas y bibliografía. Tengo el botón, insertar cita. Le doy aquí agregar nueva fuente porque no tengo ninguna agregada y me lleva al tipo de fuente que puedo crear. ¿Qué tipo de bibliografía o qué tipo de fuente puedo utilizar? Existen varias. Por ejemplo, un libro siempre va a ser la que nos aparece primero. Sección de un libro, un artículo de revista, de un periódico, acta de conferencia, un informe, un sitio web, documento de sitio web. Es decir, hay muchos o hay distintos elementos que yo puedo agregar. Si no es alguno de los que están enlistados y tengo alguno otro distinto, pues le puedo poner varios y ya me va a dar aquí las opciones. ¿Sale? Esa es la primera opción. Siempre que yo agregue las citas, debo revisar qué estilo de citado voy a utilizar. Para poder definir eso, tengo este botón que se llama estilo dentro del mismo grupo, citas y bibliografía, y en el cual yo encuentro distintas formas de hacer la citación. La primera y la más común, al menos en nuestro país, es el formato APA. El formato APA es el que dicta para sus trabajos académicos la Asociación Americana de Psicología y que se ha utilizado como un genérico o como un estándar para la entrega de trabajos. No es el único. Existen algunos otros modelos, por ejemplo, el modelo Chicago, el modelo GB774, el modelo de Harvard, el modelo de las ISO, de las normas ISO, el modelo de MLA, creo que es Lenguas Modernas, si no me equivoco, es su traducción. Existía anteriormente un modelo latinoamericano, sin embargo, el modelo latinoamericano ha caído en desuso porque la mayor parte de los latinoamericanos, de los hispanohablantes en América, y no solo en América, sino los hispanohablantes en general, utilizamos el modelo APA. Bueno, entonces ya una vez que yo seleccioné el modelo de citación, que en este caso es APA, pues ya puedo agregar mi primera fuente. Vamos a suponer que estoy utilizando un libro. El primer dato que me pide es el autor. Siempre que yo selecciono alguna de estas celdas para agregar la información, me aparece por debajo aquí el modelo o el ejemplo a partir del cual yo puedo agregar. Y ya saben que en el modelo APA, que seguramente ya llevaron metodología de la investigación, ya saben que en el modelo APA tengo varias formas de agregar a los autores. Cuando es un autor, pues pongo el nombre del autor. Cuando son varios autores, pongo los apellidos de los 2 primeros y luego puedo poner et al para decir que hay más autores, o pongo solo el apellido del primero. Es decir, hay diferentes formas de hacerlo. Yo generalmente siempre les digo, aquí en el autor, aquí vamos a poner todos los autores y los vamos a agregar. Algo que se me pasó a decirles es que debajo del modelo puede ser que ustedes en sus versiones de Microsoft Office, de su procesador de texto, tengan más de una edición de APA. Existen distintas ediciones porque las reglas de citación han ido cambiando con el tiempo. Y bueno, ahí les puede aparecer 4ª edición, 5ª edición, 3ª edición, 6ª edición. No sé en cuál vamos en realidad. Yo supongo porque la versión que utilizo yo del Office es la 365, la que nos da la universidad a toda la comunidad, que también es la misma que ustedes pueden obtener.
se está actualizando constantemente. Entonces, seguro es la última edición, la que aparece aquí. Y bueno, pues si ustedes se fijan, algunas otras tienen, por ejemplo, séptima edición, sexta edición, el año en el que se implementó, 1987, 2006, 2003, etcétera, ¿no? Entonces, siempre utilicen la última edición de APA. Bueno, vamos a suponer que es un libro. Yo puedo agregar el nombre del autor, Hernández Sampieri, se me ocurre, voy a utilizar este libro. Hernández Sampieri, Roberto. Ay, ya se me borró. Hernández Sampieri, Roberto. Pero probablemente no lo estoy haciendo de manera correcta. Bueno, pues hasta en eso me ayuda Word. Yo puedo utilizar el botón que está al lado derecho, editar, y aquí puedo poner los nombres y los apellidos de las personas que editan el libro. Se me ocurre, aquí voy a poner Hernández Sampieri, Roberto. No recuerdo si tiene otro nombre este autor, pero me parece que no. Entonces, si tuviera un segundo nombre, lo pongo aquí. Le doy a agregar, y cuando le doy a agregar, me lo ordena conforme debe ir el nombre. Si hubiera más autores, aquí yo los voy agregando, no sé, aquí López Palacios, no sé, Roberto, ¿no? Domínguez, Morán, Azucena, ¿no? Se me ocurre, aquí los vamos agregando. Y cuando los vamos agregando, en automático se van ordenando aquí. Una vez que yo ya haya agregado a todos los autores, le doy a aceptar, y entonces ya me aparece con la puntuación correcta. Si ustedes se fijan, puso Hernández Sampieri, coma, Roberto, punto y coma. ¿Sale? ¿Cuándo utilizamos, por ejemplo, el autor corporativo? El autor corporativo se utiliza, por ejemplo, cuando lo que vamos a citar, se me ocurre, es una enciclopedia. Por ejemplo, utilizan para sacar un término o una definición el diccionario enciclopédico de Larousse. Así, se me ocurre. Bueno, el diccionario enciclopédico de Larousse no tiene un solo autor. Es la suma de muchas personas, o es un grupo de personas o de profesionales que editan esa versión. O, por ejemplo, queremos citar el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, también es la suma de mucha gente, ¿no? Para construir el diccionario de la RAE, no solo lo hace la Academia Española, lo hacen todas las academias hispanohablantes del mundo. Existe una Academia Mexicana, una Academia Mexicana de la Lengua, existe una academia colombiana, existe una academia en Venezuela, en Chile, en Argentina. Cada uno de ellos va conformando su información, la envían y la discuten con la Real Academia de la Lengua, pero siempre se ha considerado a la Academia Española como la máxima autoridad. Por eso es que ellos son los que editan el diccionario. Bueno, entonces en ese caso, pues aquí le daríamos clic en autor corporativo y aquí agregamos, ¿no? A Larousse o Real Academia Española, RAE, ¿no? O el autor que ustedes quieran, ¿sale? Ponemos el título del libro, se me ocurre, aquí vamos a poner metodología, la investigación. Vamos a suponer que este libro se editó en el año 2015. La ciudad fue México. Y la editorial es McGraw-Hill. ¿Sale? Una vez que yo completo estos datos, pues le doy a aceptar. Si ustedes se fijan, yo aquí puse como comenta y me aparece con un recuadro en color gris Hernández Sampieri y el año de edición, 2015. Esa es la forma en la que agrega la cita. Yo no quiero tal vez que tenga estos signos de puntuación, los paréntesis a los lados, porque lo estoy escribiendo como parte de mi texto. Bueno, por eso tengo estos 3 puntitos junto al recuadro gris que le aparece. No es cierto, estos no son flechitas que tengo de este lado.
Esta flechita que tengo de este lado me da las opciones de la cita. Puedo editar la cita. Puedo quitarle o agregarle información. Por ejemplo, esto es lo que estoy comentando, está en la página 99. O está de la página 99 a la página 101. Ahí lo puedo agregar. ¿Vale? No quiero que aparezca el autor, solo que aparezca el año y el título del documento. Quiero que aparezca el año, pero no quiero que aparezca, no quiero que aparezca el año, pero quiero que aparezca el autor y el título. O solo quiero que aparezca el autor, ¿sale? Yo aquí puedo hacer la combinación que requiera. Bueno, esa es la primera opción. La segunda opción es convertir la cita en estático o editar la fuente. Editar la fuente me va a llevar al recuadro en el que yo estaba trabajando. Y si yo le doy aquí convertir cita en texto estático, lo que va a hacer es que lo va a poner como parte de mi texto. ¿Ya vieron? Y aquí yo ya lo puedo editar, ya lo puedo quitar, por ejemplo, los paréntesis. Y ahora sí, ya está como parte de mi texto. Esa es una opción. ¿Vale? Yo lo voy a regresar ahí. O la otra opción es volver a editar la cita por aquí. Le digo, no quiero que aparezca el título y no quiero que aparezca el año, solo quiero que aparezca el nombre. ¿Sale? Bueno, entonces esta es la opción para que yo agregue la cita. Ahora, muy importante, adicionalmente a esta información, cuando yo quiera volver a citar a este mismo autor con este mismo libro, resulta que sigo trabajando y por aquí tengo que volver a citar al autor. Bueno, ya no tengo que volver a escribirlo todo. Me voy nuevamente al botón de pestaña referencias, grupo citas y bibliografía y aquí le doy insertar cita. Si ustedes se fijan, aquí ya me aparece metodología de la investigación del año 2015 de Roberto Hernández Sampieri. Es decir, puedo reutilizar esa misma cita, ¿sale? Con las mismas opciones. Yo desde aquí lo selecciono, puedo editar la cita, puedo retirar información, puedo convertirla en texto estático, etcétera, ¿sale? O sea, me aparecen esas opciones. ¿Qué sucede? Mientras más libros yo vaya agregando, aquí más citas van a ir apareciendo y me irá formando una base de datos con esa información. Me irán apareciendo el resto de los libros que yo utilice. Adicionalmente a eso, los va a agregar en el botón que se llama administrar fuentes. ¿Por qué lo agrega en el botón administrar fuentes y me aparecen dos listados? El que dice lista general y el que dice lista actual. Por una razón muy sencilla. Cada computadora o cada instalación del procesador de texto lo que hace es que va generando una base de datos con los libros o con la información, bueno, no con los libros, con las fuentes, con las fuentes que ya se han utilizado en esa máquina para que se puedan reutilizar posteriormente. ¿Qué sucede, por ejemplo? Pero a ver, ¿es de ahí que yo estoy abriendo un nuevo documento de Word? ¿O siguen viendo el otro? Están viendo el nuevo, no me equivoco, ¿verdad? Sí, profe, estamos viendo el nuevo. Gracias. Entonces, cuando yo abro un nuevo documento, por ejemplo, aquí yo me fui a la pestaña, le di clic por aquí, no sé si lo vieron, le di clic, abrí un nuevo documento y entonces, por ejemplo, ahora me voy a ir a la pestaña referencias, me voy a ir al botón, al grupo citas y bibliografía y al botón administrar fuentes. Si ustedes se fijan, quedó ahí guardada. Del lado izquierdo, en la que se llama lista general, ya me aparece Hernández Sampieri y Roberto, metodología de la investigación 2015. Es decir, mi procesador de texto me ayuda guardando esa información para que yo la pueda reutilizar N cantidad de veces en esa computadora. Dicen, bueno, pues sí, está padre que yo lo haga en mi computadora y que ahí guarde la bibliografía. Pero ¿qué sucede si yo me cambio a otra computadora que no es la mía y entonces quiero guardar esa información?
Bueno, desde el botón Administrar fuentes, yo puedo jugar con la información. En este caso, pues ya me aparecen los dos listados. Me aparece en la lista general. La lista general, cuando dice fuentes disponibles en lista general, significa que son las que están guardadas en la aplicación de Word, en el equipo en el que estoy trabajando. Cuando aparecen solo en la lista actual, es más, lo voy a eliminar de aquí. Cuando solo aparece de esta manera en la lista actual, significa que está guardada en el documento en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo otra vez, me voy a abrir un documento en blanco, me voy a la pestaña referencias, me voy a administrar fuentes y vean cómo ya no está la cita bibliográfica. Bueno, ¿cómo hago para guardarla o cómo hago para que esta cita esté disponible en la lista general y yo la pueda guardar? Muy sencillo, me voy a administrar fuentes de la lista actual, que es la lista de este archivo, selecciono yo la bibliografía o las fuentes que quiero agregar y aquí en el botón copiar le doy hacia el lado izquierdo y vean cómo ya está en la lista general. Si yo me vuelvo a ir a un nuevo documento, me voy a la pestaña referencias, luego administrar fuentes, ahí ya me aparece. Bueno, ahorita esta fuente, yo la quiero utilizar en este documento. Hago lo contrario, selecciono aquí las fuentes que quiero utilizar, le doy copiar a la lista actual y entonces me aparecerán. Ahora ya está guardada en este documento y en el equipo, ¿sale? De hecho, aquí pues ya me va a pedir que yo guarde los cambios porque ya hice un cambio. Bueno, entonces, administrar fuentes, yo aquí sé que estoy utilizando fuentes y que las puedo guardar. Si ustedes se fijan, adicionalmente en la lista actual aparece una marquita como una palomita en color negro. Esa palomita aparece, y lo voy a agregar desde acá, porque yo tengo ya esta bibliografía o esta fuente utilizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo borro aquí convertir cita a texto estático? ¿Qué pasa si yo la borro? Por ejemplo, aquí la voy a borrar. Me voy a ir más arriba, donde yo agregué esta. Y esta también la voy a borrar. Si ustedes se fijan, ahorita ya desapareció la marca que tenía esta fuente, es decir, la palomita. Muy sencillo, porque es una fuente que está agregada en el documento, pero que yo no he citado a lo largo del mismo, es decir, no he agregado ninguna cita. En cuanto yo la utilice y la agregue, por ejemplo, aquí ya la agregué nuevamente, me voy a administrar fuentes y ya me aparece con la marca. ¿Por qué? Porque es una fuente que ya está citada. Los marcadores de posición los vamos a utilizar ahorita. Bueno, y entonces yo así ya tengo 4, 5, 6, 7, 8 bibliografías. Por ejemplo, voy a agregar una nueva bibliografía. Bueno, hay dos opciones. Yo lo puedo hacer desde insertar cita, ahí puedo agregar una nueva fuente y la puedo utilizar. O desde administrar fuentes, yo le puedo dar aquí en la opción que dice nuevo entre los dos listados y me va a llevar al mismo lugar. Por ejemplo, se me ocurre que en lugar de utilizar un libro, voy a utilizar un sitio web. Bueno, el autor. Vamos a suponer que el sitio web es de la universidad. O es un periódico, se me ocurre, el Universal. El autor de la información o de la fuente que voy a utilizar es quien escribe el texto que yo voy a utilizar o la transcripción o eso. Vamos a suponer que ahí aparece el nombre del periodista o de la persona que escribe dicha noticia. Y vamos a suponer que soy yo. Acosta Peña Bravo Alberto. Perdón, abajo. Le doy a agregar
No soy el único, probablemente lo escribo con Luna. Luna, Garita, Ana, Marta. Se me ocurre. Voy a agregar con los dos para que vean cuál es la diferencia. ¿Vale? Lo escribimos entre estas dos personas. Somos los autores, pero me pide el nombre del sitio web y si ustedes se fijan me aparecen dos espacios identificados con la misma información, número del sitio web. Vamos a suponer que nosotros escribimos para un periódico que se llama El Universal. Pero dentro del Universal hay una sección específica destinada a este artículo y esa sección se llama, no sé, opiniones. ¿Vale? Así se agrega, de esa forma. Por ejemplo, si citáramos a la universidad, el sitio genérico de la universidad es www.uap.mx. Pero ya saben que los sitios de la universidad todos tienen la terminación .uap.mx, ¿no? Administración.uap.mx, serviciosocial.uap.mx, servicios escolares.uap.mx, ¿no? Entonces, ahí me da espacio para ello. Vamos a suponer que yo escribo dentro de la página de administración, administración.uap.mx. Para eso me da los dos espacios. Y luego me pide las opciones año, mes y día. ¿Qué significan esta fecha que voy a agregar? La fecha en la que yo estoy revisando la información. Vamos a suponer que la revisión la estoy haciendo hoy. Hoy que es 6 de octubre. Tengo que poner el año 2020, el mes octubre. Recuerden que los meses en español se escriben con letra minúscula, no llevan letra mayúscula inicial. Y el día de hoy, yo siempre les digo, pónganlo con dos cifras. Si son del 1 al 9, pónganle 01, 02, 03, 04, 05, hasta 09. Obviamente, pues del 10 hasta el 30 o 31, pues ya son de dos cifras. Y en la URL, el sitio en específico en el que se encuentra, ¿no? Ya saben que aquí aparece la dirección completa, ¿no? https, diagonal, a lo mejor www.uap.mx, no sé, diagonal, opiniones universitarias. .html, se me ocurre, ¿no? Es decir, ustedes tendrían que irse al navegador, copiar la dirección completa y pegarla ahí. Le damos a aceptar y entonces ahí ya me aparece, ¿sale? Le doy cerrar. En este caso ya no lo voy a utilizar. Bueno, pues llegué al final de mi documento. Es momento de agregar mis fuentes o agregar mi bibliografía, como siempre le llamamos. Y entonces tengo que empezar a revisar el documento. Si yo utilizo esta opción de citas y bibliografía, ya no es necesario que yo agregue la bibliografía o las fuentes de manera manual, los trabajos que estoy citando. Para eso tengo dentro de la misma pestaña referencias, el grupo citas y bibliografía, tengo el botón que se llama bibliografía. Dentro del botón citas, dentro del botón bibliografía, tengo tres opciones. Bibliografía, que sería el primero, referencias o trabajos citados. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? El título que le va a poner, simplemente. Yo siempre les digo, ¿a qué le llamamos bibliografía? Al uso de los libros como referencias para el escrito que nosotros estamos realizando. Pero el día de hoy no utilizamos solo libros, utilizamos sitios web, utilizamos trabajos o documentos de sitio web, utilizamos otro tipo de información. Yo siempre les digo, utilicen la opción que se llama referencias, porque en referencias nosotros estamos incluyendo aquello que se llama webliografía, es decir, la información que se recupera de sitios web, de documentos electrónicos y de otros, ¿no? Le pueden seguir llamando bibliografía,
pero yo personalmente siempre les digo, utilicen referencias. Bueno, le doy clic en referencias y aquí está. Si ustedes se fijan, me agrega la bibliografía con el orden alfabético correcto, con la información como debe estar agregada y con el orden que debe llevar en el formato que elegí, que en este caso es el estilo APA. Yo ya no me peleé que si lleva signo de puntuación, que si se escribe el nombre completo, que si solo se escribe el primer apellido, que el segundo, que si va, nada de eso tengo que hacer. Word o el procesador de texto lo hace por mí. Si ustedes se fijan, pone los dos apellidos, Hernández Sampieri, R, punto, el año de edición, el nombre del documento, el lugar y la editorial. En el caso de la referencia, como yo puse dos nombres, pone Acosta Pérez Peña, las iniciales de mi nombre, Luna Garita, que es el otro autor, las iniciales de su nombre, la fecha de la recuperación, el nombre del sitio web y obtenido en tal lugar. Si ustedes se fijan, aparecen todas las direcciones con la intención, bueno, pues de que la persona pueda acceder a la información, es decir, aquí pueda copiar esta dirección y corroborar que efectivamente se encuentra ahí la información. ¿Por qué ponemos siempre la fecha en la que yo estoy revisando la información? Porque puede ser que en el caso de las referencias electrónicas, pues esté sujeta a modificación, que posteriormente actualicen el sitio y a lo mejor eso lo mandan a otro sitio histórico en el que aparece la información, pero que ya no aparece en la portada probablemente, o no aparece en la misma dirección. Bueno, yo con eso me estoy respaldando. En la fecha en la que yo revisé la información, estaba de esa manera. Si con el tiempo el dueño o el administrador del sitio lo cambió, bueno, pues ese ahora sí que ya no es mi problema, ya es problema del administrador del sitio. Pero en el sitio web, en el día que yo lo revisé, estaba de esa manera, ¿sale? Bueno, y por último tenemos aquí la opción que se llama títulos. Sirve precisamente para que nosotros indicemos las imágenes. Por ejemplo, bueno, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ninguna. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Seguimos? Oigan, ya son 10 para la hora. Rápido. Bueno, por ejemplo, se me ocurre que aquí yo quiero agregar una imagen para ilustrar la información o para ejemplificar la información que tengo. Se me ocurre. Aquí voy a agregar una imagencita. No sé. Voy a agregar chocolate. Busco una imagen de chocolate y entonces a lo mejor elijo esta, la inserto. La inserto. No quiere trabajar. Ahí está mi imagen. Yo acomodo mi imagen. Acomodo mi imagen bonita. Normalmente, por ejemplo, ya habíamos platicado de lo de Creative Commons. Aquí le agrega, ¿no? El texto. Esta foto es de autor desconocido. Pero yo quiero que mi imagen tenga un título. Bueno, selecciono mi imagen, me voy a la pestaña de referencias y en el grupo títulos le voy a dar insertar título. Cuando yo le doy insertar título, me aparece qué tipo de rótulo o de título le quiero agregar a esta imagen. Primero, ¿es una ilustración? Es decir, es una imagen, ¿es una ecuación o es una tabla? En este caso es una ilustración. ¿Dónde quiero poner el título? Y qué es lo que quiero que diga. Por ejemplo, aquí ya tengo estos tres títulos como genéricos, ecuación, ilustración o tabla.
yo puedo agregar un rótulo. En lugar de poner eso, quiero que diga imagen. ¿Vale? Le doy a aceptar y entonces aparecerá imagen 1. Bueno, esto me gusta, le doy a eliminar rótulo y me voy a dejar los genéricos, en este caso ilustración. Voy a dejar ilustración en esta ocasión. Y tengo también la opción de enumerarlos de otra manera, con letras minúsculas, con letras mayúsculas, con números romanos, mayúsculos y minúsculos o con números arábicos. Voy a dejar los números arábicos como están. Le doy a aceptar y entonces aquí me aparece ilustración 1. Y yo aquí le puedo poner, ¿no? Ejemplos de chocolate blanco y oscuro. Entonces, con esto yo ya estoy intitulando la imagen. Aquí puedo ir agregando las distintas imágenes. Y así como pude hacer un... bueno, cada vez que yo agrego una imagen, por ejemplo, aquí agrego, no sé, una segunda imagen, se me ocurre. Por aquí yo voy a agregar una segunda imagen. Y a lo mejor ahora agrego estas tacitas de chocolate. Que se me antojó un chocolate ahorita para cenar. Pero bueno, es otro tema. Entonces pongo aquí pongo mis tacitas de chocolate. Y le quiero agregar título a esta imagen. Entonces me vuelvo a ir a las referencias. Le doy a insertar título. Si ustedes se fijan, ya me seleccionó ilustración 2. Le doy a aceptar y le pongo aquí chocolate español y chocolate español. Loate puse. Chocolate español y chocolate. Que me ocurra, ¿no? Yo aquí ya voy agregando mis imágenes, tienen sus titulitos. Y entonces llega un momento en el que yo ya terminé y quiero hacer un índice de mis imágenes. Así como yo puedo hacer un índice o una tabla de contenido de la información, puedo generar un índice para mis imágenes. Me voy a la pestaña de referencias y en el grupo títulos, en lugar de darle insertar título, voy a buscar la opción que dice insertar tabla de ilustraciones, que es el botoncito de arriba. Le damos un clic. Aquí me va a decir cómo las va a ordenar. Vista previa de web, ilustración 1 y el texto que tenga, ilustración 2 y el texto que tenga, etcétera, ¿no? Esta será la vista preliminar. Lo único que tengo que hacerle dar aquí es aceptar y aquí me aparecen. Me aparece como un índice de las ilustraciones. La ilustración 1 son ejemplos de chocolate blanco y oscuro. La ilustración 2 son chocolate español y chocolate francés. Al igual que en la tabla de contenido, si ustedes se fijan, le aparece un recuadro en color gris. Significa que si yo presiono la tecla control y le doy un clic, me va a llevar al lugar donde se encuentra ese título para esa ilustración. Y como les decía, pues me aparecían distintas opciones. Me aparecía la opción de insertar título, pero no solo ilustraciones, por ejemplo, tablas. Si ustedes agregaran, por ejemplo, aquí yo voy a utilizar tabla. Si agrego yo el título de tabla, me va a agregar un título tabla 1 y va a ser tabla 1, tabla 2, ilustración 1, 2 y así las que yo vaya agregando. Y también puedo generar posteriormente desde un insertar tabla de ilustraciones. Aquí en lugar de que sean las ilustraciones, pues voy a buscar la opción de tablas y entonces me agregará los rótulos que tengan la opción de tabla o me va a agregar los que haya puesto de ecuación o si yo utilicé alguno otro como imagen o utilicé cuadro de algo, etcétera, los títulos que yo haya agregado o los rótulos. Y me va a agregar los índices de esas imágenes o de esas tablas o de eso que haya utilizado. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, chicos? Ya es 1:15 para la hora. No, profe, todo bien. Gracias, Daniela. No, profe, todo bien. Gracias, Luis.
Bueno, pues lo vamos a dejar hasta acá. Hacemos lo siguiente. ¿Qué les parece? Me falta solo ver la pestaña de combinación de correspondencia. Pero ya quiero dejar esa actividad porque ya tiene 2 semanas que lo dejo actividad, si no me equivoco. Porque hemos estado revisando esta información. Entonces, ¿qué les parece si con la publicación de la actividad yo les dejo? Hay una serie de tutoriales en YouTube en los que van paso a paso súper rápido aprendiendo a utilizar la combinación de correspondencia. ¿Qué les parece si hacemos eso? Yo les pongo ahí las indicaciones de la tarea. Les pongo las indicaciones de la tarea, les agrego un par de videotutoriales de cómo hacer la combinación de correspondencia, para qué sirve, etcétera. Y el próximo lunes, si ustedes tienen dudas de cómo usar combinación de correspondencia, solo resuelvo dudas sobre combinación de correspondencia. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe, me parece. Gracias, Joaquín. Sí, profe, está bien. Pedro, gracias. ¿Alguien no está de acuerdo? Mejor. ¿Alguien dice, no, profe, mejor enséñanos usted y denos la clase? ¿Nadie? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, pues en vista de que todos están de acuerdo, hacemos eso. Entonces, hasta aquí yo dejo ya los procesadores de texto. Me quiero centrar más en Excel porque en Excel los vamos a llevar mucho más tiempo y ahí sí voy a ir dejando actividades parciales. Y lo de combinación de correspondencia, que es bastante sencillo y muy fácil de explicar, se los dejo con un video tutorial y con eso cerramos este apartado. ¿Les parece? Chicos, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención. Pues a más tardar mañana les estaré publicando ahora sí la actividad, ya con todo lo que hemos revisado del procesador de texto. Y pues nada, ¿sale? Si tienen dudas o preguntas, ya saben que ahí mismo en la actividad me pueden dejar el comentario y con gusto se los voy contestando. Y si no, pues de todos modos tenemos el grupo de tutoría en Facebook, en el cual también podemos agregar la información. Por cierto, tengo que pasarles información de eso. Y alguien tuvo problemas con el pago de sus pólizas. Me parece que nadie, si no me equivoco, no hubo problemas con el pago de las pólizas. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, pues en vista de que no hay comentarios, pues entonces, chicos, que sigan teniendo bonita semana. Pues ya descansen, tápense porque ya está haciendo frío. Juguito de naranja y juguito de limón por aquello de la vitamina C para que no se enfermen. Nos estamos viendo el próximo lunes, ¿sale? María Elena, pues tú no te desconectes, tú quédate conmigo para que podamos resolver el tema de tu papá y con todo gusto apoyo, ¿sale? Chicos, hasta el próximo lunes y pues nada, a trabajar. Nos vemos, profe, que descanse. Gracias, igualmente. Adiós. Nos vemos. Adiós, Eric.